Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. ¿Cómo se encuentra, estimado oyente? Es un placer encontrarnos en esta ocasión para abrir la palabra de Dios y seguir con el segundo tema del estudio, la armadura de Dios. En esta oportunidad estaremos viendo 3 encabezados. Número 1, el énfasis de Pablo en la firmeza del creyente. Número 2, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y número 3, vestidos con la coraza de justicia. Anteriormente, el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia de Cristo para fortalecerse en el Señor, vistiéndose con la armadura de Dios y así poder encarar la batalla de aspecto espiritual que todo cristiano tiene contra el enemigo que es espiritual, y este es Satanás. Efesios capítulo 6, verso 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Número 1. El énfasis de Pablo en la firmeza del creyente. Cuando leemos el versículo 14, podemos apreciar la frase estad pues firmes. No es una sugerencia, es una orden, es un mandato escrito por un apóstol de Jesucristo inspirado por Dios mismo. Estad pues firmes. Solo considerando el pasaje de la armadura de Dios, vemos cómo Pablo habla insistentemente sobre la firmeza del cristiano. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice el verso 11. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice el verso 13. Y en el verso 14 lo volvemos a ver. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, etcétera, etcétera. La firmeza es estar inamovible, con una estabilidad sólida. Cristo es la base que da total estabilidad al que por la fe y arrepentido de sus pecados cae rendido a sus pies. Él es la roca fundamental que nos mantiene firmes, con esperanza eterna a pesar de la circunstancia que nos rodea. El apóstol exhorta a que todo cristiano aprenda a robustecer o fortalecer su fe a pesar de las circunstancias, confiando en que estamos en el ejército de aquel que nos hace más que vencedores, el Rey de Reyes, el poderoso Jesucristo, el cual es Dios mismo, y Él es quien nos provee su armadura para estar firmes en batalla, armadura que empezaremos a ver una por una las piezas. Punto número 2. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Uno de los grandes enigmas de toda la historia de la humanidad es la verdad. ¿Qué es la verdad? Esa es la pregunta que le hizo Pilato a Jesús antes de sentenciarlo con la crucifixión. ¿Qué es la verdad? Nuestro Salvador Jesucristo, en todo su ministerio terrenal, respondió esa pregunta. En la oración que Cristo hizo por su iglesia en Juan 17:17, nuestro Señor dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Jesús, nuestro Señor, del cual nunca salió engaño de su boca, dice a viva voz que la palabra de Dios es la verdad. Esa palabra poderosa que proviene del Creador del universo y fue plasmada en las Sagradas Escrituras es la verdad. Y esa verdad convierte el alma, como dice Salmos 19:7. Y convierte el alma porque es poder de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:16. Pero debemos notar que Cristo declaró también que Él es la verdad. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gálatas 3:24 nos dice que la palabra de Dios es nuestro ayo. Es decir, que la Escritura es nuestra guía para direccionarnos a Cristo. Él rompe las cadenas de la esclavitud del pecado y da libertad a todo aquel que, arrepentido de sus pecados, pone su fe en Él. Juan, capítulo 8, versos 31 al 36, dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad por medio de la palabra, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la palabra de Dios es la verdad, y esa verdad nos guía a Cristo, que es la verdad. Y la verdad nos hace libres de la esclavitud y condenación del pecado si creemos en Él. Y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como revela la Escritura. Y hablando del Santo Espíritu, Jesús dice en Juan 14, versículos 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros, hablándole a los discípulos, a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De manera que el Espíritu Santo es la verdad, y la verdad, como leíamos hace un momento, nos hace libres. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a la convicción de nuestra condición pecaminosa y al mismo tiempo nos lleva a contemplar la grandeza admirable del Salvador Jesucristo. La palabra que proviene de Dios el Padre es la verdad. Jesucristo el Hijo es la verdad. Y el Espíritu Santo es la verdad. Pero no hay tres verdades, sino que estamos hablando de una sola verdad, en singular. Así como no hay tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Todo esto es un misterio para nuestra mente finita. Pero aunque el juicio y la sabiduría de Dios son inescrutables o incomprensibles para nosotros, esto es algo que Dios nos ha revelado en su palabra para que sepamos que Él es la verdad, Él es la esencia de la vida, pues Él es la vida misma. Y nuestra convicción o fe genuina en la verdad se refleja en una vida en obediencia a la voluntad santa de aquel que es la verdad. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los salvos por Cristo, que nos ciñamos los lomos con la verdad. Los soldados en los tiempos de Pablo se ceñían o apretaban los lomos con el cinturón. Esto hacían para que al salir a la batalla el vestido no sea una molestia que les impida movilizarse audazmente en el campo. La idea de ceñirse los lomos nos habla de estar preparados, asegurados, listos físicamente y mentalmente para enfrentar al adversario en el campo de batalla. Cuando Pablo nos manda a ceñirnos los lomos con la verdad, nos está diciendo que nadie puede ser soldado de Cristo si antes no se arrepintió de sus pecados y depositó su fe enteramente en Cristo. Si no creíste en el Evangelio, que es aquel mensaje que predicamos de parte de Dios para guiarte a Cristo, entonces no eres un soldado del ejército de Dios. Al contrario, la Escritura dice en Santiago 4:4 que eres enemigo de Dios y estás bajo condenación por tus pecados. Cabe recalcar que Pablo le está escribiendo esto a una iglesia local, a un grupo de cristianos que se reunían en Éfeso. Pero Pablo escribe esto porque es consciente que incluso dentro de las congregaciones cristianas hay aquellos que se engañan a sí mismos viviendo una vida de religiosidad, tradiciones, pero sin arrepentimiento, practicando el pecado con la conciencia cauterizada, pues no son realmente salvos. Sus lomos no están ceñidos con la verdad. Dios es la verdad. Por lo tanto, es imposible que puedas vestirte con el resto de su armadura si no estás ceñido, asegurado espiritualmente por Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la condenación de tus pecados, porque Él, siendo justo, murió en la cruz por nosotros los injustos, y con poder resucitó de la muerte al tercer día para dar perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo y cíñete con la verdad. Y así pasamos a nuestro punto 3. Vestíos con la coraza de justicia.
Cuando Pablo habla de la justicia aquí, se tocan dos aspectos que son inseparables entre sí. El primer aspecto se refiere a la justicia imputada por Dios. Es aquella justicia de Cristo, el cual es justo, perfecto, nunca pecó. Esa justicia es puesta o otorgada a todo pecador que al escuchar el Evangelio cree en el Salvador Jesucristo, que es el centro del Evangelio. Este primer aspecto se conoce como justificación, que significa que Dios declara justo al pecador sobre la inamovible base de que ese pecador, consciente de su pecado, confió total y enteramente en Jesucristo. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, hablando de Cristo, en él es justificado todo aquel que cree. Así que la justificación es la posición o situación legal del creyente en Cristo. Somos legalmente declarados justos delante de Dios. Y esto va totalmente ligado, agarrado de la mano de lo que conocemos como santificación, que es nuestro segundo aspecto a considerar. La santificación tiene que ver con la situación interna del creyente. Si bien por la justificación somos declarados como justos, como santos de Dios desde el preciso momento de nuestra conversión, la santificación, sin embargo, es un proceso donde el Espíritu Santo va cambiando al cristiano de gloria en gloria, como dice Pablo. Pero ese cambio que se va dando de manera gradual, sí o sí es un cambio que se manifiesta claramente en la vida del cristiano. La justicia y la santidad de Cristo deben ser reflejadas en una vida justa y santa de aquellos que hemos sido justificados. Tito 2, versículos 11 y 12 dice: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando Pablo, pensando en una armadura, habla de la coraza, se refiere a una pieza fundamental que protege órganos vitales por la espalda y por el frente del soldado. En la armadura de Dios, la justicia de Cristo, primeramente, nos es dada para tener plena seguridad legal ante Dios. Somos declarados como justos ante Él por la sola fe en Jesús. No por nuestras propias justicias, que son como trapos inmundos ante Dios, sino por la justicia perfecta y santa de aquel que entregó su vida cual cordero en la cruz del Calvario. Y el Espíritu de Cristo, que mora en el cristiano, empieza a manifestarse en una vida que aborrece el pecado, huye de la tentación para no pecar, rechaza el pecado. Qué fácil es para Satanás, nuestro enemigo, golpear a muerte a alguien desprotegido, vulnerable sin la coraza de justicia. Qué fácil es para Satanás desacreditar a la iglesia de Cristo ante el mundo por el mal testimonio de aquellos que, llamándose discípulos de Jesús, no viven una vida justa, ni piadosa, ni santa. Déjame decirlo claramente. Si no has sido justificado por Jesús, aún estás bajo condenación. Si todavía no has sido declarado como justo delante de Dios, estás de camino a la perdición eterna. Mira a Cristo, mi amigo. Mira al justo que murió en la cruz para pagar tu deuda ante Dios. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la condenación eterna. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y ya no irá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La coraza de justicia que debemos vestir como soldados de Cristo nos protege de un enemigo que busca de toda forma desacreditar al ejército de Dios y así debilitar nuestro deber de predicar el Evangelio. Vistámonos de la coraza de la justicia de Cristo y recordemos que la salvación es por sus méritos y no por los nuestros. Y vivamos en este tiempo sobria, justa, piadosamente, reflejando la justicia perfecta del que nos justificó. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores.
Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.